Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches para las personas que están de pronto viéndonos desde otras partes o que nos verán en el futuro. Eh, Estamos con otro capítulo de Devolver Conciencia y tenemos un súper invitado, ya les vamos a contar un poquito de él. Eh, bueno, para los que no nos han visto alguna vez y que de pronto esta es la primera vez viéndonos, Devolver Conciencia es una iniciativa vocacional que fomenta interacciones entre estudiantes de zonas rurales o apartadas del país con profesionales de distintas áreas del conocimiento. Así que bueno, lo que traemos aquí son historias maravillosas de personas maravillosas que tienen eh, cosas importantísimas para contarnos, sobre todo de dónde estudiar, cómo estudiar y todo lo demás. Hoy específicamente tenemos a un psicólogo, ya les voy a contar de quién se trata, y él nos va a contar cómo estudiar psicología, dónde, qué se ve en psicología, y también nos va a contar de un tema importantísimo que en Devolver Conciencia y Si Puedo, que somos dos iniciativas aliadas, eh, hacemos mucho énfasis aquí, y es la salud mental. Así que, bueno, les voy a presentar a Julio. Bueno, qué pena, Francisco es del equipo de Volver Conciencia, está ayudándonos hoy eh, con la entrevista y Julio César es nuestro invitado. Bueno, les voy a contar un poquito de quién es Julio. Julio es el segundo hijo de una relación de un padre de origen boyacense y una madre de origen opita, nacido en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 30 de mayo de 1996. Y este es un dato importante que ahora vamos a hablar un poquito de él, en un hospital que por cuestiones que se salen del conocimiento o control, hoy en día dejó de prestar o acompañar el proceso de parto de las madres. Julio fue repitente de transición y ascendió de tercero a cuarto de primaria, quien finalizó el bachillerato a los 15 años en el Colegio del Pueblo, en el cual nació. Pese a su regionalismo en ese momento, casi un año después comenzó a estudiar psicología en la Universidad Manuela Beltrán en la ciudad de Bogotá y finalizó sus estudios en el año 2017, con nuevos conocimientos, amores, esos amores pareja, departamental, humanas y nuevas experiencias. Julio es promotor de la salud mental, curioso, empático, flexible y reflexivo. Bueno, ese es Julio, así que se los presento. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, tardes o noches, efectivamente dependiendo a la hora, fecha y lugar en el cual nos vean. Muy contento de poder de pronto compartir un poco estos espacios con ustedes y poder darles la bienvenida a mi vida, a de pronto mis saberes, a mis conocimientos. Seguro que sí, Julio. Muchas gracias a ti por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Bueno, y también les quiero presentar a Francisco. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola Anita. Fran nos está acompañando hoy del equipo de Volver Conciencia. Hola. Fran, ¿sabes qué? Cuéntanos desde dónde es que nos acompañas. Hola Anita, ahorita estoy acompañándolos desde Oxford, en Mississippi, en Estados Unidos. Súper contento de estar aquí, de estar con Julio César, con esta historia de vida que yo sé que va a transformar la realidad de muchos colombianos y colombianas que nos están viendo el día de hoy. Gracias, Entonces, Fran, aquí estamos. por acompañarnos también aquí en esta maravillosa entrevista. Bueno, Julio, queremos empezar con algo importante. Sabemos que eres, ya dijimos, de San Vicente del Caguán, Caquetá. Cuéntanos más de tu historia, de dónde vienes, por qué allá, por qué tus papás estaban allá y bueno. Ay, bueno, y cuéntanos del hospital. A mí me parece algo súper importante porque hoy en día ya no se presta atención a las madres. Bueno, efectivamente tú mencionas, yo nací el 30 de mayo de 1996 en San Vicente del Caguán, Caquetá. Mi madre dio a luz a su segundo hijo, que sería este servidor allá en el hospital del pueblo, después de una relación pues, con mi padre, más o menos, creo que llevaban 8 años de relación. La historia de vida de ellos es bastante
compleja e interesante porque se llevan algunos años entre ellos y siempre hay como, ¿cómo llamarlo? Como historias, desamores y muchos conflictos. Pero como efectivamente también mencionas, pues mi padre nació en Miraflores, Boyacá, mi madre fue criada en Neiva, en el departamento del Huila, y por diferentes razones parte de mi familia se mudó a la región de San Vicente. Por ejemplo, mis bisabuelos eran caucheros, entonces es bastante interesante como de una u otra forma, como personas de diferentes lugares conocen, se relacionan y se unen o se unieron para darme o traerme a mí a la vida. En ese hospital que lastimosamente ahorita ya creo que no presta el servicio de, de pronto de partos o de acompañamientos a madres gestantes directamente, que ya no es un hospital de primer nivel, sino ya delega o remite todo a la capital del Caquetá, que sería en estos momentos Florencia. Entonces, si hay algunos accidentes o necesidades específicas que se requieran atender allá, principalmente se remite, pese a que de una u otra forma San Vicente actualmente es un municipio bastante grande, con harta población, lastimosamente no cuenta con un muy buen hospital en estos momentos. Bueno, no sé si directamente me quieras preguntar algo más de pronto mis padres o del hospital, aunque obviamente desconozco la historia del hospital a profundidad. A mí me llama la atención, Julio César, ya que nos están mencionando el tema de tus padres, de tu familia, de que todos tenemos una historia, ¿cierto? Todos tenemos un origen, como las personas, los antepasados, por decirlo así, que han estado con nosotros y que nos han marcado. Al vivir en una región que tal vez ha estado en el panorama nacional, como es el Caquetá, ¿cierto? Por toda la situación también. ¿Cómo es vivir en el Caquetá cuando eras niño? ¿Sí? ¿Cómo fueron esos primeros años en una época marcada también por dificultades a nivel de violencia, a nivel de oportunidades para salir adelante? Es curioso porque efectivamente acabas de decir algo que es muy importante y que trasciende no solo a las personas, sino a la humanidad misma, y es historia. Hay una frase muy bonita de Eduardo Galeano, y es que dice: los científicos dicen que estamos o creen que estamos hechos de átomos. A mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Entonces, para mí en mi infancia, en mi niñez, no era consciente de todo esto que de pronto para otras personas alrededor sí lo eran, como no, San Vicente, o no, el Caquetá, no, la violencia, no, la guerrilla, no. Supongo que afortunadamente, la inocencia y mi familia trató de mantenerme un poco al margen de este tipo de eventos y de situaciones, sin decir que de pronto lastimosamente no supiera reconocer o distinguir el disparo de un fusil a de pronto el disparo de una pistola, o lastimosamente pues en mi infancia también recuerdo como en ocasiones los vidrios de la casa llegaron a estallar por una bomba que trataron de poner, bueno, que desactivaron controladamente después de tratar de derrumbar el puente, o de pronto el pánico que tuve en sexto, que tuvimos en sexto en el colegio, cuando hubo un carro bomba el cual explotó y lastimosamente pues asesinó a muchas personas, y una de esas personas era pues, un conocido, la mamá de un conocido mío. Entonces, cuando recuerdo un poco mi infancia, en todo lo que tiene que ver
el pueblo sí es como un poco doloroso, fuerte y complicado, pero también es muy bonito, o los recuerdos que tengo, por ejemplo, nadando o aprendiendo a nadar o caminando por el puente de madera. En general es bastante interesante porque recuerdo siempre mi infancia con mucho cariño e ilusión, y efectivamente si no hubiera vivido, estado, compartido con todas esas personas, no llegaríamos o no hubiera llegado a ser quien soy. Efectivamente en la foto de abajo es como una panorámica del pueblo, es como el río Caguán que atraviesa todo el pueblo y pues en ocasiones lo dividen. Es curioso porque está el puente como de material, que es donde pasan los carros, y el puente de madera, que es como el peatonal. Y dicen, no estoy seguro, eh, uno repite efectivamente algunas historias y algunos conocimientos que no los he podido verificar, pero dicen que cuando construyeron el puente de pronto de material, donde pasan los carros, en planos dicen que ese es un puente de doble vía y que tiene sendero peatonal, pero uno ve la realidad y es solo un puente que a duras penas pueden caber dos carros en sentidos contrarios. Cuando ya es un carro muy grande, ya uno tiene que esperar al otro lado para cruzar. Pero, pero sí, en general, no, no creo que me afectó tanto en ese sentido, afortunadamente, porque pues sí hay otros hogares, otras familias que ya tienen que vivir la violencia de una forma mucho más directa y mucho más inmediata, que lastimosamente sigue ocurriendo mucho acá en Colombia. Por ejemplo, mira que es curioso la foto que, que pusieron ahí, y ya es diferente, ¿no? Ya son diferentes momentos un poco de mi vida, pero en general me distinguen mucho porque poder ver el cielo, poder de pronto conectar o estar en la naturaleza o estar en el agua, porque creo que amo el agua en muchos sentidos, eh, es algo bastante bonito. Y la foto que está arriba ya fue después, cuando estaba estudiando un poco psicología, y me llamó muchísimo la atención porque cuando tomé esa foto eh, no tenía presente el horizonte, había perdido el horizonte totalmente. Por cierto momento sentí que el mundo no tenía un horizonte, sino que era como curvo, no sabría explicar directamente la emoción o la sensación que tuve cuando tomé esa foto, porque si se dan cuenta ahí hay una línea como que se ve el horizonte, una línea ahí como oscurita, pero en ese momento para mí no existía esa línea. Y la parte izquierda pensé que era la misma curvatura del río, y que las nubes eran como parte de la selva o de las montañas que habían ahí. Entonces, esa foto también la recuerdo con mucho cariño. Y saqué una frase de esa foto, y es que en ocasiones lo verdaderamente hermoso sobrepasa el horizonte. Es que a ratos tenemos que perder el horizonte, tenemos que de pronto no tener algo fijo, algo de pronto puntual, para poder apreciar la belleza de los momentos o de ciertas circunstancias o situaciones. Maravilloso, maravilloso mensaje, Julio César. Y me fascina esa conexión que tienes con la naturaleza. Creo que al estar viviendo en un municipio pequeño, pues obviamente también te da la oportunidad de estar en contacto con otras cosas que en la ciudad o en las ciudades grandes no se tiene. Me quedo muchísimo con tu historia, cómo transformas una realidad que para muchos puede ser totalmente cruel, que en realidad lo ha sido, pero tú cómo hiciste de esas cenizas o de esos momentos difíciles algo que te ha convertido en el ser humano que eres hoy y en la carrera que escogiste. Entonces, Anita, no sé si tienes una pregunta.
Pues más que una pregunta, bueno, sí, tal vez sí es una pregunta, pero quería aportar y es que Julio nos cuenta algo que yo creo que no es ajeno a nadie, incluso que nos esté viendo o que nos vea en el futuro, y es que es una realidad que vive, que vivió, que vive aún nuestro país, y es un tema de conflicto armado, que muchas zonas del país han sufrido y que aún hoy lo sufren, pero que a pesar de todas estas situaciones, por alguna razón, pues los seres humanos podemos como afrontar todos estos obstáculos porque no deja de ser pues una situación muy difícil. Y a partir de ahí es que quiero preguntarle a Julio, como a pesar de ese ambiente de pronto un poco difícil en ese tema de la guerra y todo lo demás, ¿cómo fue ese apoyo de las familias, sobre todo en los primeros inicios de pronto de la primaria o del colegio? ¿Cómo fue ese apoyo y ese núcleo familiar que para muchos ha sido muy importante y que pues obviamente se compone dependiendo pues de cada situación, de tu papá, o de tu mamá, o de tu hermano, bueno, de tu familia pues más cercana? Cuéntanos cómo fue ese apoyo no sé, para seguir estudiando, para motivarte a ir a la escuela, por ejemplo, a pesar de las situaciones que estuvieran viviendo. O cómo fue esos primeros inicios como en tu colegio. Mi familia, tanto materna como paterna, siempre estuvieron ahí, eh, en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, mi familia materna es muy extensa. Tengo muchos primos, muchos tíos y tías. Y entonces era curioso porque en el pueblo como que uno se conoce mucho y uno ve muchos primos, entonces es como siempre sentirse como acogido, como acompañado, como querido. Eh, y pese a que de pronto podía en su momento sentirse que era una zona roja, yo nunca tuve miedo de estar como en el pueblo, de salir o de compartir con ciertas personas, principalmente familiares o ciertos amigos o amigas que iba haciendo en el pueblo. Mi familia paterna, después de que mis padres se separaron, pues mi padre se fue del pueblo y se radicó acá en Bogotá. Y de vez en cuando veníamos a saludarlos, a compartir con ellos y también me hacían sentir como esa seguridad. Era como puedo estar en un espacio nuevo, o sea, todo esto es nuevo para mí, pero sigo como cerca a mi familia o sigo protegido. Y eso en la psicología se llama algo, se llama apego seguro. ¿Sí? Es como uno como niño logra un poco de independencia, logra sentir y entender que pese a que no pueda estar siempre con alguien y no voy a estar 100% solo, o todo lo que uno hace puede afrontarlo de cierta forma. Entonces, mi familia en general sí tuvo un rol muy importante y fue bastante, o es bastante bonito porque hoy en día las historias de cada uno nos van llevando a diferentes lugares y diferentes situaciones, pero siempre los llevo en mi corazón y siempre le deseo lo mejor a mi familia y no únicamente a ellos, en general a la humanidad, a las personas. Entonces, sí. Gracias, Julio. Qué bonito escuchar y entender que ese apoyo de familia es fundamental. Yo considero que independientemente del núcleo familiar que uno tenga, sea uno, dos o cinco, ese apoyo familiar yo creo que ayuda a edificar esos cimientos que uno necesita y desde la infancia, incluso desde la escuela y desde la motivación que dan pues para hacer lo que uno sea, no solo para estudiar, sino para formarse como ser humano y como persona que aparte va calando entonces emociones, sentimientos y habilidades que uno va adquiriendo a medida que va creciendo. Así que me parece importantísimo que hayas tenido ese apoyo
de tu familia y que lo sintieras como con tanto amor. Francisco, cuéntanos qué opinas de esto y no sé si quieres preguntarle algo más a Julio. Gracias, Anita. Sí, no, yo pienso que la familia es fundamental. La idea que Julio tiene al cerrar su idea de cómo expresar amor hacia todas las personas, creo que es algo súper a destacar en esta entrevista, cómo nosotros podemos llevar amor a otros. Y Julio, a mí me surge una pregunta, me surge una pregunta con relación a tus hobbies de niño. Porque tú ahorita hablaste de la natación, decías que la natación era algo que te ayudó también a descubrirla, como a disfrutar. Entonces quiero saber por un lado, ¿cuál era el hobby de niño que más te motivaba? Y por el otro, a veces cuando somos niños pensamos en qué vamos a hacer de grandes, qué queremos ser. Entonces, ¿tú qué querías ser cuando eras niño? ¿Hay alguna relación con lo que estás haciendo ahora? Bueno, vamos a empezar con el tema de mis actividades y en general siempre he amado y creo que voy a seguir amando el tema del baloncesto. En general me considero alguien que tiene buenas habilidades deportistas, pero en general el baloncesto también fue un refugio bastante interesante y reflexivo, ¿sí? El tema de que de pronto cuando me sintiera mal y pudiera ir a una cancha de baloncesto y tratar de encestar y tratar de encestar y tratar de encestar, pero cuando llegaba ese sonido del chas, que es como cuando uno logra encestar sin que toque nada, eso era como, todo este esfuerzo, todos estos intentos valen la pena, es por algo. Y efectivamente si tenía problemas a nivel académico, familiar, amoroso, me hacía como dar esa fortaleza de, pese a que no enceste en este momento, pese a que no me esté yendo bien, va a llegar ese momento. Voy a sentir que efectivamente hay un sentido o voy a lograr entender o escuchar eso que de pronto estaba buscando. Y ese ha sido como el amor en general desde pequeñito. Más o menos ahí una de las fotos que ustedes tienen es una que yo tenía cuando estaba en octavo. En noveno fue que comencé más o menos con el tema con el tema del baloncesto, que ya me metí de lleno en ese mundo y lo amé mucho. Esa foto es curiosa porque ahí ¿Dónde está? logro reconocer, yo soy el de la izquierda, que está como haciendo mala cara. Creo que siempre he sido bueno para hacer caras en general. Por ejemplo, mi madre me dice que no puedo tomar una foto sin sacar la lengua o sonreír o algo raro. O sea, que no puedo solo sonreír. Siempre estoy haciendo algo, entonces ahí como se dan cuenta también estoy haciendo como mala cara. O no sé, estaba tal vez aburrida. Pero en esa foto pues está un muy buen amigo mío. En general creo que alcanzo a reconocer a varias personitas que pese a los años ya nos seguimos hablando y también lo sigo teniendo en mis historias y en mi vida. Pero desde ahí, después comencé con el tema del baloncesto y frente a la segunda pregunta que me hacías, era directamente cómo había llegado a la psicología, ¿me decías? ¿O no? No. De pronto cuando eras niño, ¿qué te Ya, sí, sí, gustaba? sí. ¿Qué te Sí. gustaba hacer? Sí. Mm, Siempre decía que quería ser bombero. No sé por qué, pero decía que quería ser bombero. Eh, y, y supongo que si lo pienso en retrospectiva un poco, sí estoy ayudando, ¿sí? Ayudando un poco tal vez a pegar fuegos mentales, crisis mentales que en ocasiones todos podemos llegar a tener. Aunque creo que obviamente quería era solo por romper cosas
pensaba que podía llegar con un hacha, no sé, pero sí el tema de poder ser un bombero y demás me parecía bonito, y además que en el pueblo siempre como que sonaba la alarma, la sirena, a mediodía. Entonces no sé si eso de una u otra forma me hacía pensar de, qué bonito sería poder ser un bombero. Qué bonito, Julio, y qué bonito que entender que cuando uno está niño o en la escuela o incluso empezando el colegio, pues uno quiere hacer muchas cosas. A mí me pasaba que quería hacer un montón de cosas, eh, pero bueno, finalmente pues resulta uno de pronto haciendo otra cosa totalmente distinta a la que uno se imaginó. Pues quiero, antes de que sigamos con la entrevista y Fran de pronto nos quiera aportar algo, quiero contarte, Julio, que hay personas que nos están viendo en vivo en Facebook Live y bueno, quiero leerte como un poquito de lo que nos han dicho. Mercy del Valle con Bariza dice que es genial entender que estamos hechos de historia y te manda un saludo gigante. También te saluda Juan David Fierro, que dice que es tu primo y que siente mucho orgullo por ti. Y Germán Gómez también te está saludando, te pregunta que cómo te ha ido, así que no sé si quieres saludarlo y decirle que vas bien, no sé. Dice que es Julio Sebastián, no sé por qué te está escribiendo como desde otro, o bueno, no sé, pero bueno, ahí te cuento pues que hay personas que te están viendo, entre esas algunas personas de tu familia, así que bueno, eso quería contarles. Julio, no sé si quieres aportar algo o Fran, y continuamos. Yo creo que Julio quedó en shock, y yo creo que es algo muy bonito, Julio, eso, sentir el apoyo de todas esas personas y cómo tú ahora puedes llegar, decir tu historia va a transformar la realidad. No sabemos de qué personas que estén en algún lugar de Colombia en estos momentos. Entonces esto es algo muy bonito, el poder de las redes sociales y cómo nuestros mensajes pueden llegar. Anita, no, me encantó pues la explicación de Julio respecto al tema de ser bombero, porque yo creo que es una pregunta crucial y se relaciona mucho con el lugar donde uno vive. Uno siempre limita su espacio de acción a las cosas que tiene en el lugar donde ha vivido. Entonces, si uno ha vivido en un pueblito, pues uno también conoce las cosas que hay. Y me encanta el tema de ser bombero, la cuestión de ayudar, Julio. Pienso que ahí está completamente marcada. Anita, te cedo la palabra. Gracias, Fran. Julio, sabes que sí, yo también siento que está muy relacionado, ya que lo menciona Fran, el tema de ayudar. Finalmente un bombero pues ayuda en diferentes situaciones. Y tú como psicólogo ahora nos vas a contar que más adelante un poquito cómo puedes ayudar a las personas ya desde una profesión. Y bueno, hablando un poquito más como el tema estudiantil, como que queremos saber un poquito del colegio y ya esos grados como 10, 11 tal vez, que uno está ahí como que sí sabe, pero no sabe para dónde va, como que no se quiere ir, aparte de que en tu video nos contaste que estudiaste pues en Bogotá, entonces pues tuviste que trasladarte, en fin, pero cuéntanos cómo fue ese tema en el colegio de pensar qué querías ser finalmente y por qué querías estudiar lo que terminaste estudiando. ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Y cómo fue esa manera de escoger y salir del colegio y pensar tal vez que ibas a ser psicólogo? Ok. Bueno, pues antes de responder la pregunta, sí, como también saludar a parte de las personas, pues a todas las personas que nos están viendo nuevamente, a todas las personas que de pronto de mi familia o conocidos que me están saludando o felicitando. ¿Sí? Entonces es bonito efectivamente ver cómo, pese a que de pronto uno no se hable, no se relacione tanto con una persona frecuentemente, el impacto que, como ustedes muy bien dicen, siempre está. ¿Sí? Y no es que tengamos que hacer o dejar de hacer ciertas cosas no es que me están viendo, no es que espero esto, sino el hecho de mostrarnos de una forma abierta y sincera siempre va.
impactar. Y pues antes de pronto de contar ya décimo, yo sé, pues no sé si pudiera dar como todo el inicio o toda Claro, la claro. transición, ¿sí? Adelante. Entonces, por ejemplo, que me acuerde, sí, porque obviamente en la memoria tienes muchos errores y pecados. Pues yo hice una vez transición en San Vicente. Yo terminé transición y efectivamente justo, no estoy muy seguro para qué año fue, justo cuando iba a pasar a primero, mi mamá se fue, pues, nos fuimos, mi mamá, mi hermano y yo nos fuimos de San Vicente por todo el tema de la zona de despeje, porque hubo un año donde estuvo toda la zona de despeje, y cuando llegamos a Neiva, mi hermano empezó a estudiar quinto y porque me decían que yo estaba muy chiquito, tenía que repetir transición. Entonces, técnicamente tuve que repetir transición en Neiva nuevamente, pero pues no sé, me acuerdo mucho en transición de las travesuras un poco que uno hacía o de los aprendizajes que uno llega a tener, porque efectivamente tenemos que tomar en serio a nuestra niñez. Independientemente de la edad que tengamos, uno aprende, uno se acuerda de muchas cosas. Yo no estoy seguro cuántos años tenía en esa época en transición, más o menos 6 años, pero me acuerdo que un niño me quitó la silla y claro, yo me caí, él burlonamente se rió y me señaló y yo un poco vengativo, voy a hacerle lo mismo. Y claro, él fue, le entregó algo a la profesora y yo le hice lo mismo, me reí también burlonamente y la profesora ahí sí se dio cuenta. Y entonces ahí sí me castigó la profesora a mí, después de que de pronto el niño había empezado con ese tipo de bromas y con ese tipo de juegos. Me tocó ahí al frente de todos alzar las manos ahí por un buen rato, ahí como método de castigo en su momento. Entonces, ya en transición, vean cómo me logro acordar de ciertas cositas que de una u otra forma, pues cuando lo pienso es como verdaderamente si me hicieron daño, me hicieron algo malo, pues tengo que decirlo, tengo que comentarlo. ¿Sí? También en transición me acuerdo que tuve mi primer contacto con una población diversa, la mal llamada discapacidad, porque en ocasiones el lenguaje construye y el término de discapacidad es algo que genera como una limitación, no es que uno tenga una discapacidad, no es que tenga una deficiencia de algo, sino tenemos una visión diferente de entender, de abordar y de comprender el mundo. Y fue que, no estoy seguro cuántos años tenía la niña, pero por ahí unos 12 años, y, y tal vez tendría algún diagnóstico del espectro autista, y en ocasiones como que la señalaban y se burlaban de ella, pero yo me sentía mal porque sabía que eso no debía pasar. Aunque me dijeran, es que a usted le gusta, es que usted es un novio, yo, pero pues, no moleste, pero sabía que estaba mal. Y entonces, todas las épocas, todas las etapas son importantes de la vida y desde pequeñitos tenemos que empezar a enseñar y fomentar el tema de la salud mental, el tema de la inteligencia emocional. Entonces, sí, quería contarles un poco de transición. Y ya luego en tercero, que es otra época bastante interesante, yo no sé por qué me promovieron. Me decían que yo era bueno, yo solo iba y hacía mis cosas, yo bueno, pero me promovieron y fue interesante porque desde ese entonces, o creo que esa fue la primera vez que sentí un poquito como de ansiedad y de preocupación porque luego comenzaron a darme muchos temas, tenía como que más tiempo para poder adelantarme nuevamente y era como un poquito esta preocupación de, uy, ¿y todo esto por qué? ¿Sí? Entonces, me acuerdo que en esa transición no me iba tan bien en la lectura.
Y entonces como que leía de la misma preocupación, leía como que muy rápido y siempre me decían se comen las comas y los puntos, pero yo leía muy rápido. Y hasta después entendí que efectivamente si tal vez hubiera hablado esto un poco más con otras personas, o tal vez si me lo hubieran preguntado, o si tal vez los profesores me lo querían haber dicho, pero uno a ratos no entiende las cosas en su momento, o no sabe escuchar en su momento. Tal vez me querían decir como, oye, respira, tranquilo, lo estás haciendo bien, pero tal vez yo no lo escuchaba. Entonces, saber hablar, saber comentar las cosas es muy importante. En octavo, por ejemplo, la fotico que estás ahí, si te das cuenta, de pronto estaba un poco en sobrepeso, estaba un poco gordito y molestaban, me molestaban mucho, que uñalo con patas, que barrirse el fondo, me decían muchas cosas que de pronto me molestaban y de pronto no me hacían sentir tan bien conmigo mismo, aparte de todos los cambios que uno va teniendo con el crecimiento. Y pues después del baloncesto pues me ayudó con el estirón y a estar un poquito más flaquito. Pero en octavo también me di cuenta porque sufrí de primera mano todo lo que es el bullying, ¿sí? Porque me molestaban mucho y demás. Pero es curioso porque de ser agredido pasé a agredir. Y esto no lo digo para que lo hagan, pero sí pude aprender y reflexionar. Y es que hasta que el compañero el cual molestaba mucho, literalmente no me pegó un puño, no entendí, no había entendido nada. Pero cuando él me pegó el puño, ¿yo por qué me iba a poner bravo? Si de una u otra forma, pues lo había empujado hasta ese grado. Hasta luego me hice amigo de él y todo. Pero sí, en octavo también, pues viví, entendí, superé un poco todo esto del bullying. Y ahora entiendo un poco las palabras, entiendo un poco los conceptos, como les digo, lo del apego seguro, el apego inseguro, el bullying, la resiliencia. Pero uno cuando está pequeño, como no nos enseñan tanto, de una forma tan específica esto de la salud mental, no le podemos poner un nombre puntual. Y parte de la psicología es eso, es empezar a darle un nombre a todo lo que pensamos, a todo lo que sentimos y no dejarlo de una forma muy abstracta, muy amplia, ¿no? Verdaderamente empezar a darle una definición a las cosas. Tampoco lo sabían octavo, y tampoco lo sabía ni en décimo ni en 11 porque yo ni sabía que era un psicólogo. Creo que había una psicóloga en el colegio, pero nunca hablé con ella. Creo que era una psicóloga como para, no sé, 3,000 estudiantes, que no ha cambiado mucho, la verdad, no ha cambiado mucho. Y es triste hace algunos años escuchar que ya habían muchos psicólogos y psicólogas, cuando por el contrario, la salud mental es muy importante. Estuve participando en una de las marchas ya hace varios años con mi pareja y en una de las marchas que protagonizaron los psicólogos en pro de la salud mental acá en Colombia. Y es curioso porque considero que por cada bala que disparemos debería haber una hora de terapia. Porque efectivamente no es solo disparar y disparar, sino verdaderamente ir mucho más allá. Pero sí, en décimo y 11, sí me preocupaba un poco el tema de la comparación, porque mi hermano ya había egresado del colegio, él siempre fue un muy buen estudiante, ya estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería química y yo, venga, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Yo
Él pues estudió ingeniería química, suena bonito, pero yo tampoco quiero hacer lo mismo que él está haciendo. Comencé a medio buscar, no mentiras, ni busqué. Fue cuando estaba tratando de aplicar para el examen de la nacional, que yo miré algo que se llamaba ingeniería industrial y yo suena hasta como bonito, ¿sí? Y me inscribí siéndoles honesto sin saber qué era propiamente lo que era un ingeniero industrial, lo que era lo que iba a aprender, no, era como ingeniería. Obviamente no pasé, no pasé en ese primer examen. Y fue ya después que, casi 6 meses después de que había finalizado mi época escolar, que sí me puse como un poco más a la tarea de mirar, preguntar, indagar, llegué pues a la psicología. Y es curioso porque de una u otra forma también, cuando traté de hacer la tarea concienzuda de, venga, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Vino a mi ingeniería de sistemas. Ingeniería, sí, porque suena bonito, o sea, ingeniero. Siempre la palabra ingeniero es bonito, pero me gustaba era sistemas por todo el rollo de la tecnología, de la computación, también todo el tema de la informática me llamaba mucho la atención, o me llama mucho la atención. En mis tiempos libres, cuando los tengo hoy en día, pues trato de jugar un poco en el computador, o trato de pronto hacer cosas. Me gusta mucho la informática en general, pero me di cuenta que eso era un hobby y no necesariamente una profesión. Y me puse a pensar, venga, ¿yo por qué quiero esto? Entonces comencé a mirar el tema de los algoritmos que pueden haber en el tema de la ingeniería de sistemas, de los lenguajes. Y yo, esto de los algoritmos está como chévere. Y me puse, esa palabra me acuerdo tanto, porque yo dije, un algoritmo. Y yo, venga, pues que la vida está llena de como de algoritmos, de patrones, y también está en todas las carreras. Y, y yo dije, no quiero tanto eso, porque no quiero como que todo se vuelva muy repetitivo y demás. Ya sé que no es así, ¿no? Pero eso era lo que yo pensaba, porque hoy en día entiendo que cada ciencia, cada carrera tiene su variabilidad, tiene su profundidad, tiene sus preguntas y tiene su trabajo científico. Pero en su momento yo me dije, no, no quiero algo repetitivo. Yo quiero algo diferente. Y mi hermano casualmente me dio la idea de, venga, y la psicología. Y yo, ¿qué es esto, hermano? Sí, soy psicología. Entonces yo, ay, ¿verdad que yo tenía una psicóloga por allá en el colegio? Pero, entonces me puse a indagar un poco sobre las ciencias humanas, filosofía, psicología. Y, y efectivamente me enganché mucho con el tema de la psicología porque lo pensé y lo sigo pensando. Y es que no va a haber nada más aleatorio, no va a haber algo más cambiante, no va a haber algo más de pronto múltiple que el mismo comportamiento humano, que la misma vida humana. Entonces comencé a buscar universidades, me admisionaron en la Manuela y comencé a estudiar psicología. Estupendo, Julio César. Creo que nos has resumido un poco de cómo ya llegaste a la psicología y yo quiero hacer algunos comentarios para nuestra audiencia que está aquí. El tema de la salud mental, Julio César nos menciona la importancia que tiene la salud mental en una sociedad que se transforma, ¿no? Y en toda sociedad creo que es fundamental, no hay exclusión. También me quedo con tu frase que por cada bala que disparemos debería haber una hora de terapia.
Creo que es fundamental, muy linda. Me voy a quedar con ese mensaje porque es súper importante. Y más en una sociedad como la nuestra, que está evolucionando, pero que también hay resistencia hacia la psicología, ¿no? Entonces hay resistencia porque hay prejuicios, que si entonces vas al psicólogo es que estás loco, es como estás loco si vas al psicólogo. Creo que hay una comprensión, pero también el lado positivo es que he visto grandes avances en eso. Pienso que hemos cambiado las nuevas generaciones y toda la sociedad se está transformando en entender que la salud mental es algo fundamental en nuestra vida y algo que hace parte de nuestra esencia. Y es una oportunidad para todos los que nos están viendo el día de hoy de escoger una profesión que tiene un campo de crecimiento súper gigante. Y hacia allá va una inquietud que tengo, Julio César, respecto a la psicología. Conociéndola como área del conocimiento, yo soy farmacéutico, ¿sí? Nosotros como farmacéuticos tratamos de crear medicamentos para el manejo de neurosis, de enfermedades mentales, pero nunca hemos comprendido cómo trabaja el cerebro y la mente. Es decir, por más que creemos medicamentos, por más que hagamos cosas, no conocemos los mecanismos en que esos medicamentos trabajan, porque la mente es súper compleja. A veces pienso que la psicología puede ser como estática, no sé, y quiero que de pronto tú me aclares un poquito si la psicología está como delimitada por ciertas teorías que son fijas o si está en una constante evolución, ¿sí? Porque cuando uno piensa en los padres de la psicología, entonces se le viene a la mente diferentes referentes, diferentes teóricos, pero entonces no sé tú qué me puedes decir al respecto para las personas que nos están viendo, cómo la psicología se transforma con el tiempo. Y la psicología se sigue transformando. Efectivamente, la psicología es una ciencia aún en desarrollo. Llevamos más o menos 70 años, desde como tú muy bien mencionas, los primeros exponentes, y casualmente los primeros exponentes fueron médicos, ¿sí? Yo hasta en toda mi labor digo, ay, si me vuelvo también médico, porque en general la relación de mente y cuerpo es muy, muy, muy estrecha. Solo que asimismo también el cuerpo es tan grande y tan magnífico que de una u otra forma aún lo seguimos descubriendo y evaluando, porque no todos los medicamentos, no todos los fármacos se van a sintetizar igual en todos los cuerpos, en todas las personas, al igual que como en todas las teorías de la comprensión humana, ¿sí? Nosotros como psicólogos tenemos diferentes modelos o enfoques y esto no necesariamente es de una persona, ¿sí? Esto es una evolución, porque nosotros somos un hijo, un hermano, ¿sí? Un poco de la filosofía. Ya van a haber profesionales mucho más acérrimos en de pronto defender una postura. Yo me considero un poco más laxo en términos generales, pero la psicología viene un poco de la filosofía y qué día tenía muchas ganas de escuchar la charla de la vez que tuvieron al filósofo, porque yo, vamos a ver qué dice el señor filósofo. Pero lastimosamente no la pude ver. Tengo que buscar la charla que seguramente también habrá sido muy fructífera e interesante. Pero la diferencia entre la psicología y la filosofía, y tal vez le quiero hacer esta pregunta a ustedes, ¿cuál creen que es? Francisco. Uy, creo que es súper fuerte entender esa parte y es ambicioso dar una respuesta a eso, ¿no? Pero me voy a atrever un poquito a pensar que es que la filosofía también tiene mucha base en el comportamiento humano y se relaciona mucho con eso. Entonces, me
me pones en aprietos, me pones en una situación donde pensaría que la psicología trata como entender mecanismos, formas, aplicar la teoría más racional. Hasta ahí llego. Ok, Ana. Yo quiero aventurarme. Yo pensaría que la psicología, sin tener pues como conocimiento de fondo del tema, a pesar de que he asistido a terapia psicológica y que me ha ayudado un montón, entre otras cosas, y quisiera compartir con todas las personas que nos están viendo y que nos verán en un futuro, y es que Francisco mencionaba algo ahora muy importante, y es que en Colombia aún hoy en día pensamos que ir al psicólogo es sinónimo de estar loco, pero no es así. Así que bueno, en ese sentido, yo pensaría que la psicología, más allá de estudiar, ayuda a entender comportamientos del ser humano, a entenderlos desde un punto de vista no de si son buenos o si son malos, sino de por qué ocurren, por qué se comporta uno de tal manera ante tal situación que le pasa en la vida o que le pasó y que apenas 10 años después uno está como intentando aceptar. Entonces, yo lo resumiría en un entendimiento de comportamientos del ser humano, pero no tengo idea. Estoy aquí intentando dar una respuesta un poco corchadora la pregunta, pero muchas gracias. Eso nos lleva a reflexionar muchísimo y tal vez si las personas que nos están viendo también pueden hacerse la pregunta para ellos de qué pueden entender por psicología, qué estudia la psicología. Y bueno, para eso tenemos aquí un experto. Sí, efectivamente, como ustedes muy bien han mencionado a grandes rasgos, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero un poco la diferencia entre la psicología y la filosofía sería tal vez el estudio del ser humano, la filosofía, ¿cierto? Y la psicología de tú como ser humano. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les digo, vamos un poco de la mano. Efectivamente, hoy en día hay muchos modelos psicológicos. Hay uno que se llama el modelo humanista, que tiene mucho que ver con la filosofía. Está el modelo de pronto sistémico, que ya habla un poco de los sistemas y cómo los sistemas de una u otra forma cambia, modifica la conducta del individuo. Está el cognitivo conductual, que siéndoles honesto es un poco más el modelo que maneja este servidor. Está el tema del psicoanálisis, ¿sí? Que ahí de pronto el máximo exponente que muchas personas que conocen es Sigmund Freud, que no me psicoanalices, cuando no necesariamente uno utiliza el psicoanálisis para todo. No, el psicoanálisis es una de las muchas herramientas que puede haber para entender el comportamiento humano. Hoy en día está de pronto todo lo que está en auge un modelo de transpersonal que tiene que ver mucho con todo el tema de pronto también como de lo alternativo. ¿Sí? Son diferentes paradigmas, diferentes visiones para tratar de entenderte a ti como ser humano. ¿Sí? Que luego efectivamente comenzamos a ver otros patrones, otras relaciones, podemos crear teorías, podemos crear de pronto modelos, enfoques mucho más complejos y que de una u otra forma luego se van a ir entrelazando con otras áreas. Por ejemplo, el tema de la sociología, por ejemplo, el tema un poco de la neurología, ¿sí? Porque efectivamente uno de los enfoques o de las áreas que también amo mucho de la psicología es todo lo que es la neuropsicología, ¿sí? Que ya se encarga directamente de ver cómo las conexiones o ver cómo directamente las lesiones cerebrales que podemos llegar a tener afectan al cuerpo humano o el comportamiento humano. Por ejemplo, no envié la imagen y no sé si la podamos proyectar,
Pero uno hoy en día Claro pone que sí. en internet cerebro de pronto de Alzheimer y cerebro normal. Y entonces podemos ver cómo efectivamente parte de toda la sintomatología que tiene un diagnóstico como el deterioro cognitivo, como de pronto la demencia tipo Alzheimer, cambia la estructura de nuestro cerebro. Y así como se cambia la estructura de nuestro cerebro, se cambia el comportamiento. Julio, qué pena, te interrumpo. Perdóname, dime cuál de todas las imágenes No, son. no, esa no la envié, esa Esa no no la es. envié. Ok, ok. Esa no la envié. Esa no la envié, pero si quieres deja esa. Ok, 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 ok. Entonces, por Dale. ejemplo, eh, esa es esa imagen, es cuando me gradué. Y me acuerdo que yo estaba pensando ese día como, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y para qué todo esto? ¿Sí? Me acuerdo que para ese día estaba haciendo un análisis mental de, venga, ¿y por qué me enseñaron esto en el primer semestre? ¿Por qué me enseñaron esto en el segundo? ¿Por qué esto en el tercero? Y comencé de una u otra forma a, a, a pensar en que efectivamente todo tiene una razón. O sea, todo lo que trataron de explicarme en el pregrado tenía una razón y un sentido. Y, y tenía que luego afrontarme a la realidad laboral. Porque siéndoles honestos, ustedes acá hacen una muy buena labor. Es como vamos a incentivar o vamos a ayudar a aclarar el tema ocupacional que hoy en día puede ser algo tan complejo y frustrante, porque siéndoles honesto, más o menos del 50 al 56% de las personas que ingresan a una universidad no la terminan, porque sigue habiendo deserción por muchos factores que ya la psicología ha tratado de reconocer y aprender y hablar, pero también hay otro que se llama la realidad laboral. Y es que después de haber estudiado tenemos es que afrontar un poco ya el tema de la empleabilidad, el tema de poder ejercer todo eso que hemos aprendido, pero en el colegio, y no lo entendía en su momento, y es que usted está aprendiendo es para ser, ¿sí? Entonces desde el colegio ya tratan de prepararnos para la vida, solo que a ratos de pronto comenzamos a tener o espejos o comparativas, donde en últimas nos desdibujan un poco de lo que podemos llegar a ser. Y entonces espero que todas las personas que escuchen todas las charlas, todas las conversaciones, puedan empezar a tener una visión, un horizonte de qué es lo que quieren llegar a ser, pero tampoco se vayan a comparar. Esto no es un camino, unos peldaños que tienen que suceder tal cual, ¿no? La historia de vida, las posibilidades de vida son totalmente diferentes para cada uno. Entonces, si yo digo, oiga, me gustó el tema de la filosofía, de la ingeniería, ¿cómo puedo con mis posibilidades, con mis recursos, con mis tiempos, empezar verdaderamente a aprender o empezar verdaderamente a construir esa meta para mi vida? Porque lastimosamente he visto a muchos profesionales que no son buenas personas y he visto a muchas buenas personas que no son profesionales. En mi carrera, yo estaba como en sexto semestre una vez viajando a mi pueblo en, en la flota. Un señor comenzó a hablarme y hablarme y hablarme de toda su vida. Y literalmente me contó toda su vida y yo lo escuchaba atentamente. Él no sabía que yo era psicólogo, ni mucho menos.
porque a ratos ya cuando saben que soy psicólogo, ahí sí ya comienzan a hablar más, pero a ratos no digo que soy psicólogo para evitarlo. Pero ese día el Señor comenzó a hablarme toda su vida, pero él mismo me decía, pero no, vea que yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Y yo, este Señor aplicó esto que yo he estado estudiando. Este Señor ha hecho esto. Y ese Señor en últimas estaba siendo resiliente. Es una palabra, es un término que, pues, que vemos en psicología y que hoy en día está sonando mucho. Pero pues él no necesariamente tuvo una terapia, no necesariamente tuvo a alguien que lo acompañara, pero la misma vida le mostró, le enseñó ciertas cosas. Sin decir que de pronto el estudio no sea importante, pero el conocimiento está ahí. Las formas en las cuales llegamos a ellos es diferente para cada uno. Y la invitación es que cada uno, si siente ese gusto por el conocimiento, por la vida, trate de buscar su camino. Y creo que sí me gustaría que me dejaran las preguntas escritas porque creo que tengo un pensamiento tangencial y luego me voy y no estoy seguro si respondí o no la pregunta, me disculpan. No, Julio, maravilloso. Yo también comparto un poco de que también tengo un pensamiento un poco externo y volado, y me preguntan algo y me voy yendo por allá. Pero eso da pie a muchas cosas muy importantes como las que mencionaste. Bueno, no me acuerdo tal vez de todas, pero voy a mencionar dos que consideré como muy importantes. Y uno es de pronto para las personas que nos ven o que nos verán en el futuro, jóvenes que están apenas empezando como a pensar qué quieren estudiar. Y es que la psicología va de la mano de un montón de ramas de la ciencia, filosofía, neurología, incluso la biología, porque tal vez tienes que entender cómo funciona el cerebro biológicamente hablando. Las matemáticas, porque hay personas que creen que uno no ve matemáticas y sí vemos matemáticas. Eso me parece importantísimo y eso da un poquito de panorama tal vez a jóvenes que estén pensando con qué se pueden enfrentar en la universidad, qué tipo de materia, ¿cierto? Ya nos mencionaste algunas, que eso me parece muy importante. Y dos, y es que lo saco más bien como reflexión, y es que no siempre tienes que estudiar, ¿cierto? Ese no es el camino. Obviamente hay quien devolver conciencia y si puedo, digamos que nuestro objetivo precisamente es vocacional y intentar tener un panorama amplio para las personas que nos ven y que están en ese proceso de escoger de pronto alguna profesión. Pero no precisamente ese es el camino de todas las personas, ni tiene que ser lo que todos hagamos en la vida, ¿cierto? Y no por eso no apliquemos cosas de la ciencia, como bien lo mencionabas con el Señor. Seguramente estaba aplicando en su vida un montón de cosas que tal vez él no conocía, no tenía el conocimiento de base ni científico, ni teórico, ni de ningún tipo, pero todo el tiempo los humanos estamos poniendo en práctica un montón de cosas de todas las ciencias. Y eso a mí me parece, aparte de que me vuela un poco la cabeza, me parece impresionante que obviamente haya carreras como la tuya y profesiones como la tuya que se dediquen a entender un montón de cosas. En mi caso, por ejemplo, que yo me dedico a entender las rocas. Pero no quiere decir que no esté conectado la vida de un ser humano con un montón de ciencias. Y eso me parece muy importante, me parece muy valioso que hayas mencionado. Y bueno, quiero saludar a alguien aquí muy especial que estaba leyendo en los comentarios, que ha estado muy atenta a la conversación con Julio y aparte nos ha hecho unos comentarios que me parecen importantes y que Julio los mencionó. Ella es Mercy del Valle con Varisa, ya le habíamos saludado, otra vez mi saludo especial de parte de Volver Conciencia y de Julio también. Y es que nos dijo algo muy importante, que a la niñez le hace falta salud mental. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella.
Tal vez Julio ahorita nos ayude un poquito más, tal vez dándonos algún comentario. Y también menciona algo supremamente valioso, y es que los maestros también necesitan avanzar en esos aspectos de salud mental. Y es precisamente ahí, en un aula de clase, donde los maestros tienen y deben ayudar a esos niños, tal vez en primaria o incluso jóvenes en secundaria, a forjar buenos cimientos de salud mental. Y no tiene uno que ser, precisamente como mencionaba Julia, no tiene uno que ser profesional en su área, pero sí, digamos que un maestro es un pilar, y para uno como estudiante sentado al frente de un maestro lo ve como un ejemplo, ¿cierto? Como alguien al que uno puede acudir si le pasa algo en su vida. Entonces, dos cosas que menciona Mercy del Valle me parecen cruciales, y es esa salud mental en la niñez, y que los maestros también necesitan avanzar en estos aspectos. ¿Qué dices tú, Julio? Y Fran, cuéntenos. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que es muy importante la educación en salud mental. Julio habló de la palabra resiliencia, de cómo como sociedad hemos sido resilientes, y yo creo que eso es algo que no nos hemos dado cuenta nosotros como sociedad. Todo el conocimiento, todas las estrategias que hemos aplicado, Julio ahorita de pronto me complementa en esa parte, pero la sociedad colombiana ha sido súper resiliente, es decir, ha pasado por muchísimas cosas que en otras sociedades no están. Entonces nosotros tenemos la fuerza para muchas cosas, para transformar toda esa resiliencia en un desarrollo, en crecimiento a nivel de salud mental, que yo creo que hemos pasado por muchas situaciones duras y hemos también afrontado con mucha entereza esa parte. Julio, una cosa que yo tengo sobre la psicología, y con mis amigos psicólogos, a veces yo hablo, yo a veces siento que cuando estoy con un psicólogo me está analizando a mí, ¿sí? Como que yo digo, apenas me dicen, soy psicólogo, yo digo, ay caramba, me está analizando desde el momento en que me senté en esa conversación. ¿Cómo es ser psicólogo en el día a día? ¿Hay esa clara separación, o a todo también le empiezas a ver un poco de aplicación de tus teorías y en tus relaciones sociales, familiares? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, es que son muchas cositas que me preguntan. Efectivamente, como ya había mencionado, el tema de la resiliencia es súper importante. La historia, todos los años que tenemos de historia colombiana muestra mucho todo el tema de la resiliencia, cómo efectivamente cuando nos enfocamos en un objetivo sano, un objetivo común, podemos lograr muchísimas cosas como sociedad colombiana. E imagínense aplicados esto a la humanidad. Yo tengo un sueño y pues quiero aprovechar el espacio para compartirlo con todos ustedes. Es un sueño utópico y yo sé que no se va a lograr, pero solo pensar en él me produce muchísima alegría, y es que si por un minuto todas las personas en la Tierra pudieran sentirse genuinamente felices sin hacerle daño a otra persona o a ellos mismos, yo creo que algo pasa. O sea, no sé qué pasa, pero algo pasa. Sale una aurora boreal en todo el mundo, o respiramos y huele a vaina, no sé. Pero que todas las personas del mundo en algún momento pudieran verdaderamente estar conectadas con esto, yo creo que sería algo magnífico. Y sí, la salud mental efectivamente en todas las etapas es muy importante, y en la niñez está, como en todas las etapas, aún falta mucho. Y con los maestros es importante porque sin darnos cuenta, pues ellos también se cargan.
Ellos también mantienen un trabajo un poco desgastante, un poco dispendioso, y, y si a ratos lidiar con las propias emociones es difícil, lidiar con las emociones de otros niños o personas alrededor es aún más. Y esto también a nivel personal me ocurre o me ha ocurrido o me puede llegar a ocurrir, porque yo no soy psicólogo porque no sienta, porque no llore, porque no sufra. Soy psicólogo porque trato de darme un espacio para la reflexión, para de una u otra forma, como muy bien lo puse al inicio, siéndoles honestos, lo puse en la parte inicial de reflexión, empatía, eh, comprensión, un poco porque no es que yo siempre sea eso, pero son cositas que el psicólogo o psicóloga necesita, principalmente también la curiosidad, ¿no? De saber si lo que está ocurriendo es cierto o no. Y por ejemplo, Francisco me dice, yo siento que me están analizando y pues me entra curiosidad y yo preguntaría, ¿por qué crees eso, Ala? Sí, entonces ya ahí sí, esa misma curiosidad sin darme cuenta me dirigiría tal vez a ponerme un rol más de psicólogo, de curiosidad, de preguntar, pero no necesariamente es que uno siempre esté con esa chaqueta de psicólogo, que a ratos sí pasa que nos cuesta desligarnos un poco, y más de pronto en mi área, en estos momentos ya llevo más o menos 3 años trabajando como psicólogo en EPS Sanitas, y el trabajo es bastante pesadito en el sentido de que tengo que ver más o menos 16 pacientes en casi 7 horas, es decir, cada paciente más o menos 25 minutos, en donde mi mente, mis pensamientos, mis emociones tienen que estar siempre muy alertas o muy afinados hacia lo que está sucediendo. Y entonces a ratos sí me pasaba anteriormente que llegaba a la casa con mi pareja y me decía, oye, pero me estás hablando como un paciente, y yo, ay, perdóname, disculpa. Pero sí ya es porque el trabajo me lo exigía. Por ejemplo, hay días que voy de 6 de la mañana a 6 de la tarde con una horita de almuerzo y efectivamente uno termina rendido, así que no, Francisco. Uno no siempre está, uno no siempre está tan empático, tan curioso, uno no siempre está así porque cansa un poquito. Entonces, a ratos es como simplemente es. ¿Sí? Simplemente a ratos uno no está preguntándose tantas cosas. Uh-huh. Eso nos da pie, Julio y Francisco, para, para precisamente darle un panorama a cualquier joven que quiera estudiar psicología, como de a qué se puede enfrentar, ¿cierto? Y mi pregunta va encaminada, Julio, ¿a qué se enfrenta un psicólogo? Aparte de todo este tema pues, que nos estás contando, como tú en tu caso, que trabajas pues, para una IPS. Pero, ¿qué hace un psicólogo? ¿En qué se puede desenvolver un psicólogo? Si hay algún estudiante aquí o en el futuro que nos vea, ¿qué crees tú o qué le dirías más bien? ¿En qué se puede desenvolver un psicólogo? ¿Cuáles son como sus frentes de trabajo, de laborales? Pues como en tu caso es EPS, pero ¿en qué más? No, en muchísimas cositas. Tenemos muchos campos de acción en términos generales. En qué tan bien remunerados o no estén ya es otra cosa. ¿Sí? Pero no, el área de aplicación de la psicología es muy extensa. Por ejemplo, el tema de la psicología organizacional. Entonces, todas las personas que se encargan del reclutamiento, todas las personas que se encargan del bienestar de las personas en una organización. Esto es principalmente, no únicamente a empresas, bueno, sí, generalmente como hacia empresas, pero no privadas únicamente, sino también pueden ser privadas, públicas. Entonces, el área desde la psicología organizacional puede ser un área de enfoque. El área del servidor que les habla, que es principalmente la clínica. ¿Listos?
que ya compete todo lo que es un entorno hospitalario o con un énfasis mucho más emocional. Todo lo que es el área de pronto de la neuropsicología. Entonces ahí ya también va un poco más hacia el área médica. Por ejemplo, a todos los que les gusta el tema de la neuropsicología, nosotros tenemos un neuropsicólogo muy famoso. No sé si han escuchado del señor Ginás, ¿no? Rodolfo Ginás. Sí. Entonces, él es un exponente muy, muy grande e importante, ¿cierto? Que también se enfoca mucho en todo el área de la neuropsicología. Tenemos también todo lo que hoy en día puede ser un psicólogo social comunitario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con proyectos en comunidad, con sociedades, con barrios, de pronto con socialización de proyectos. Está de pronto la psicología del deporte, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con la psicología en un contexto mucho más deportivo. Entonces, en general, la psicología tiene muchas áreas de aplicación y de entendimiento del comportamiento humano. Estupendo, Julio César. Y ahora que nos das el panorama, hay algo que mencionas que es el tema que requiere un estudiante, son las habilidades sociales, como la conexión con personas, atención a personas. Eso es requerido para todas las áreas de la psicología, pues obviamente porque tú vas a estudiar el comportamiento humano, creería que es básico, pero ustedes también en el currículum tienen algún componente donde les den esas habilidades en el programa, donde les ayuden, los guíen hacia esa interacción. ¿Nos podrías contar? Sí, nos dan muchas herramientas, pero es interesante porque siéndoles honesto, yo no me considero una persona tan sociable. Es decir, si ustedes me dicen, oye, ¿prefieres quedarte en tu casa o prefieres venir a una fiesta? Yo digo, uy, pero pues en mi casita, ¿sí? ¿Qué va a haber en la fiesta? Convénzame, porque yo no me animo de una vez. No soy tan sociable, pese a que sea psicólogo y tenga que ver con una ciencia social, no quiere decir que no sea empático, que efectivamente no entienda el contexto, la situación, la necesidad, ¿sí? Entonces, mira que no necesariamente es algo de qué tan sociable o no soy, sino un poco más de las herramientas clínicas, comunicativas, de pronto de los silencios, del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal. Son cositas que efectivamente sí uno va a ir puliendo, ¿sí? Entonces, por eso mismo yo puse esas 4 características en la descripción, ¿sí? Que son el tema de pronto de la curiosidad, el tema de la empatía, ¿sí? El tema de la flexibilidad, y creo que puse otro que no me acuerdo cuál era, pero sí es muy importante que tengamos todas las personas que de pronto deseen estudiar psicología, pues las puedan tener, o de pronto se sientan un poco alineadas a este tipo de habilidades o características. Gracias, Julio, por tus apreciaciones tan importantes. Las otras palabras es flexible y reflexivo, y precisamente eso es lo que hemos tenido durante toda la charla. No solo nos has contado cosas personales tuyas, de tu vida y de dónde vienes y por qué, y tu familia, sino que hemos ido hablando todo el tiempo, reflexionando sobre el tema de salud mental. Creo que ha estado aquí presente en todas las conversaciones, y es precisamente es uno de los aspectos fundamentales que creo que le debemos apostar hoy en día los seres humanos en cualquier tipo de situación en la que estemos. Y yo quisiera, para ir
Cerrando, quisiéramos quedarnos contigo aquí hablando muchísimo, pero bueno, no nos da pues por cuestiones de tiempo, pero quisiéramos preguntarte para resumir, ya hemos hablado de salud mental, pero si pudieras resumirnos qué es la salud mental y por qué es importante, ¿qué nos dirías? Hay un término bastante interesante que tal vez las personas que tengan relación con psicólogos o profesionales de psicología tal vez están relacionadas y es la palabra depende. Es que uno dice mucho depende, pero por ejemplo para hablar de salud mental tenemos que hablar un poco de algo que se llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la salud mental requiere un poco de inteligencia emocional en el sentido de que el ideal es buscar una sensación de tranquilidad, de estabilidad o de pronto felicidad, si lo quieren llamar así, siendo conscientes emocionalmente, ¿sí? Porque yo no puedo ser alguien saludable mentalmente si mi salud y mi bienestar es a costa del sufrimiento de alguien más, de un ser vivo. ¿Sí? Entonces el tema de salud mental se relaciona mucho con el tema de inteligencia emocional y sí, podría definir la salud mental como esta sensación de bienestar, de estabilidad o de felicidad que cada uno pueda llegar a tener en su día a día sin desconocer los otros factores o las otras emociones. Porque entonces un índice de salud mental es que, por ejemplo, pese a que yo me sienta muy triste porque, no sé, me dijeron una palabra fea o despectiva hacia mí o que yo la sentí así, la pueda decir. Eso se vuelve salud mental, que yo trate de comunicar un poco más eso y no me quede únicamente con esos miedos, con esos malestares. Porque en últimas, a largo plazo, eso me va a generar mayor tranquilidad, mayor estabilidad, porque luego no voy a estar pensando, ¿por qué no le dije? ¿Por qué sí le dije? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tratar de vivir un poco más el presente, el día a día, sin desconocer el pasado, sin dejar pensar en el futuro. Porque ya cuando nos vamos a los extremos es donde comienzan de pronto los síndromes, las patologías, los trastornos, que ya es otra cosa mucho más extensa. Pero salud mental podría ser esa vivencia del día a día con conciencia. Gracias, Julio. Qué bonita y qué importante, más bien, reflexión. Fran, no sé si quieres aportar algo a lo que acaba de decir Julio. Adelante. Sí, a mí me quedo mucho con el tema de la importancia del día a día de la salud mental, de no mostrar, creo que estamos en una fase de transición, soy también positivo en creerlo, que estamos en esa fase donde la salud mental se va a integrar como a la alimentación, como a las actividades que hacemos todos los días, ¿no? No solamente pedir una cita en la EPS y tener acceso a un profesional de la psicología. Creo que integrarlo a tu día a día, hacerlo un hábito, es como esa oportunidad que tenemos, no quedarnos con los miedos y los malestares. Y no, pues, Julio, la verdad, de mi parte, expresarte el más sincero agradecimiento porque estés aquí, porque nos iluminaste en el sentido literal de la palabra respecto a lo que es la psicología, y sé que a muchas personas que están en estos momentos tratando de entender cuál va a ser su futuro profesional,
les va a ser de mucha utilidad tus consejos y todo lo que has vivido a través de esta carrera. Muchísimas gracias, Julio. Julio, muchas gracias. Yo quería mencionar algo que nos dijo por aquí una persona en el chat, se llama Natalia Caravante, y quisiera cerrar con esto que dice Natalia, y dice: la labor de nosotros los psicólogos es hermosa, tiene muchísimos campos de aplicación, y sería muy chévere que en Colombia las políticas de salud mental realmente fueran aplicadas. Así que bueno, eso nos dice Natalia. Julia, no sé si quieres decir algo para finalizar. Y bueno, nuevamente mil gracias por acompañarnos hoy aquí. Sí, efectivamente a ratos las cosas escritas en la ley, escritas o de pronto pensadas en la mente suelen ser mucho más bonitas que cuando las ejecutamos. Porque ejecutar algo, construir un hábito o generar un cambio es complicado y difícil. Pero parte de esa es la labor psicológica, y es acompañar en todos esos momentos, en todas esas etapas, y entender a todo como un camino y no como una meta, ¿sí? Muchas veces estamos más preocupados por la meta que por el camino, y sin darnos cuenta nos tropezamos o nos quedamos dando vueltas en un mismo sitio. Y efectivamente, pues la labor psicológica es muy bonita, yo la amo. No me arrepiento de haber escogido la carrera. Como todo tiene sus subidas y sus bajadas, y efectivamente necesitaríamos otro espacio más para de pronto contarles puntualmente de mis experiencias con los pacientes, con los diferentes pacientes que he podido llegar a atender, porque más o menos me relaciono con 600 personas, 600 vidas, historias diferentes mensualmente. Sí, ya llevo varios años estando en la vida de muchas personas, y pues a cada una de ellas, a las personas que me han permitido entrar a sus vidas, a las personas que nos están permitiendo de pronto entrar ahorita por medio de estas conversaciones a su vida, a todas las personas que han estado pendientes en el chat, a mi familia, a todos en general, pues muchísimas gracias. Y quiero resaltar la parte de que después de salir de psicología, efectivamente, a nivel de conocimiento, de experiencias y de amores, pues tuve un cambio muy grande, porque mi mentalidad cambió. Creo que donde hubiera hecho otras cosas sería una persona totalmente diferente, pero también sentí mucho amor hacia la vida, o aprendí a conectar mucho hacia el amor hacia la vida, hacia el amor también hacia la región, porque yo antes, como bien mencionadas, me consideraba muy regionalista, como estos rolos, como esos costeños, no, solo Caquetá, lo mejor acá. Y sí, cada lugar tiene su swing, cada lugar tiene su sabor, pero creo que aprendí después de esos años en la universidad a amar a esos lugares, a esos departamentos. Y pues también conocí a mi pareja, a mi compañera de vida, que espero sea el amor de mi vida, o nos podamos acompañar mucho en esta vida. Entonces, también la vida o la universidad nos habla, nos enseña, nos cambia, nos transforma, y lo importante es qué tanto la estamos escuchando, porque muchas veces siempre escuchamos es para responder a las personas, para responderle a la vida, ¿por qué es injusta? ¿Por qué hace esto? Pero no estamos escuchando es para entenderla, para comprenderla. Que muchas veces la vida nos da no lo que necesitamos, qué pena, no nos da lo que necesitamos, sino tal vez lo que queremos.
No. Ya hace falta un poquito de comida. Nos da lo que sí, lo que necesitamos, más no lo que queremos. Qué pena con ustedes, por favor. Gracias, Julio. No. Mentiras. Nos dejas reflexiones maravillosas que son muy fructíferas para todas las personas que nos vieron hasta acá y que nos verán luego en un futuro. Ya saben que todas las charlas quedan grabadas en Facebook Live, así que pueden buscarlas cuando quieran. A mí personalmente me dejas muchas reflexiones importantes para mi vida, incluso preguntas que debo hacerme. Y eso me parece maravilloso, así que muchas gracias, Julio, nuevamente por acompañarnos. Bienvenido a cualquier espacio en Devolver Conciencia o Si Puedo. Estamos aquí abiertos cuando quieras contarnos más de esta maravillosa profesión. Y nada, muchísimas gracias. Yo quiero mencionarles algo cortitico al final, y es que con el tema de salud mental, el sábado 16 de marzo, dentro de 8 días, por Devolver Conciencia y Si Puedo, tendremos una charla de ¿y qué tal un doctorado, una maestría con salud mental? Precisamente hablando de presión académica en posgrados y síndrome del impostor, que es muy importante por estas fechas hablar de eso. Así que bueno, los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. A nuestra audiencia siempre agradecidos. Esto es para ustedes, así que bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, gracias. Chao.